Hola ideadores, venimos con un nuevo haul unboxing, esta vez de Mimo Manualidades. ¿Te lo vas a perder? No, ¿verdad? ¡Vamos allá! Pues como os digo, venimos con un haul de productos de Mimo Manualidades, que es una artesana que vive aquí en la Comunidad de Madrid y que hace muchas cosas con la impresora láser. Quiero hacer un unboxing para que veáis lo bien envuelto que viene todo. Pero vamos, que de esta artesana ya me habéis visto algunas cositas, porque yo soy una gran fan. Tengo, por ejemplo, esto que me habéis visto para colocar los pinceles cuando los estás usando. Tengo mi plegadera y mi conjunto de encuadernar, que además personalizados con mi nombre. Es una de las grandes cosas que tiene, que además de que lo puedes tener todo a juego, te lo puede personalizar. Tengo, por ejemplo, una cosa que cuando la vi no me pude resistir porque es súper útil, que es este soporte para poner boca abajo el pegamento y así que esté siempre listo. Bueno, tengo bastantes cosas de ellas. Si queréis, ya os las iré enseñando, aunque muchas ya me las habéis visto. De todas maneras, podéis ver todo lo que ella hace en su página del Facebook. Os voy a dejar por aquí abajito y en la cajita de descripción su dirección de Facebook, pero también tiene otras redes sociales. De hecho, me parece que por aquí está su tarjetita. Mirad qué mona. Y la podéis encontrar también en YouTube y en Instagram como Mimo Manualidades. Luego os pondré todos estos datos en la cajita de descripción. Y vamos a empezar a sacar. Mirad. Esto, vamos, cuando lo vi me encantó, porque además ella hace vídeos explicando cómo se usan las cositas que hace. Bueno, dando ejemplos, porque luego igual algunas cositas pueden tener otro uso. Pero esto, vamos, me pareció estupendo. Ya veis que también es de color azul, porque yo todo lo que le pido se lo pido en este color azul glitter, que sabéis que me encanta. Así lo tengo todo a juego. Bueno, pues aquí la tenemos. Es una cuna de encuadernación. Mirad, son dos piezas. Aquí tiene un tope para poder poner esta pieza sobre la otra y que coincidan, porque el asunto aquí... es que los agujeritos coinciden los de arriba con los de abajo. ¿Veis que ahora no lo puedo mover? Porque coincide con este agujero. Entonces nos sirve para hacer encuadernación de la tradicional o hacer encuadernación japonesa incluso. Yo ahora cogería un folio o un papel, el que quisiera. Voy a coger, mira, tengo papelitos pequeños aquí por no desperdiciar un folio entero. Aunque ya me vais a ver usarlo, ya os digo. Cogería mi papel y o bien lo doblo antes o directamente marco el centro y lo doblo con mi cuna. Por este lado no tiene tope, entonces podemos hacerlo lo largo que queramos. Pero por este lado tiene el tope para eso, para que coincidan nuestros agujeros. Y luego entonces marcaremos los agujeros. Podemos marcarlos todos o, por ejemplo, si queremos hacer la puntada más larga, podemos marcar cada dos. Y así tenemos ya luego marcaditos nuestros agujeros en nuestra hoja. Con esto vamos a hacer algo. Ya sabéis que me encantan los cuadernos, así que ya lo veremos cómo se hace. Y más cositas. Mirad, como os digo, que bien envuelto viene todo. Esto no se estropea, vamos. Mirad qué chulo. Son esquineras para hacer los bordes redondeados. Me ha mandado estas y sí, aquí tiene otro paquetito. Aquí. Entonces, bueno, mirad lo que mono los paquetes, con su papelito y todo. Entonces son 4 esquineras con 4 medidas diferentes según la medida del redondeo que queramos hacer en nuestro papel, en nuestra portada, nuestro cartón, lo que queramos luego forrar. Mirad. Está la de 1/2, la de 1/4, la de 3/8 y la de 1/8. Y como veis, todas personalizadas. Esto es muy fácil de hacer.
nos iríamos a la esquina que tenemos redondeada. Por ejemplo, si yo redondeo aquí con la S, pues supongo que será la de 1/8. Efectivamente. Entonces luego esto que veis que tiene aquí un huequito para poner aquí mi cartón o poner mi papel o lo que sea. Entra aquí perfectamente. Y entonces lo colocaríamos sobre el papel que vayamos a usar para forrar, o el papel, el cuero, lo que sea, y simplemente en la esquina tendríamos que marcar estas cositas, estas marcas. Luego cortamos por ahí y eso es lo que giramos para forrarlo. Me vais a ver usarlo también, así que si os habéis quedado un poco diciendo cómo, no os preocupéis que lo vamos a usar. Pero son súper útiles para hacer bordes redondeados y ya os digo que tenemos 4 medidas diferentes para que podáis usar cualquier troqueladora de bordes. Y mirad, también muy útil para los cuadernos. Además tiene una forma súper bonita porque parece un diamante, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues mirad. Esto por aquí veis que tiene unos agujeros y por aquí tiene la forma de esquina normal de todos los papeles. Entonces, imaginaros que yo tengo mi portada del cuaderno y le quiero marcar un agujero, creo que es a medio centímetro, a 1, a 1,5 y a 2 centímetros. Efectivamente. A ver, la primera está a 1 centímetro. Si quiero marcar un agujero a 1 centímetro de la esquina, marco aquí 1,5, 2 y 2,5. Y esto, por ejemplo, ¿para qué viene muy útil? Bueno, mira, muy útil si por ejemplo queréis hacer unas... si lo marcáis con lápiz en un lado y en otro, podéis unirlo y saber los marcos. Si queréis hacer marcos en algún sitio, imaginaros que tenéis una caja, por ejemplo. Este no es el motivo para el que lo hicieron, pero bueno. Imaginaros que queréis hacer un borde de 1 centímetro en la caja. Pues marcáis aquí el punto, lo marcáis en la otra esquina, lo unís y ya tenéis para hacer un marquito de una caja. Pero si esto lo marcáis con un punzón y hacéis un agujero, por ejemplo, podéis ponerle unas gomas a un cuaderno. O podéis colgarle algún adorno. O, por ejemplo, para... si queréis hacer una libreta de anillas y no sabéis, queréis empezar directamente a una distancia que sea equidistante de un lado y del otro, pues venís aquí, lo marcáis y luego hacéis el agujero. Esto puede ser útil para muchas cosas, ya os digo. Súper, súper bonito. Y me queda otra cosa, que es un regalín. Que esto, mirad, aquí viene con la etiqueta del regalo. Porque esto ya me lo han mandado en algún pedido más que he hecho, que las manda de regalo. Y son súper monas. Son como una especie de cacitos o cucharitas. También a juego con todo lo que he pedido. Pues por ejemplo, para la purpurina de los shakers, para echarla. Para los que hacen punto diamante, para un montón de cosas. Pues son muy útiles. Y... todas esas cosas que me veis a veces que no sé con qué echarlo, pues la cucharita está súper mona. Así que nada, lo voy a guardar todo aquí en mi cajón, que aquí tengo mi cajón de Mimo Manualidades. Mira, aquí tengo la otra cucharita, porque tiene cosas súper útiles. Aquí tengo sus esquineras para cartón, que tengo las de hacer cosas cuadraditas, que lo tiro todo. Y las de hacer cajas hexagonales, que me parecieron también maravillosas. Estas de aquí, que son súper útiles también para cuando queréis poner algo en medio de una caja. Vienen genial. Esto, que es parte del conjunto de encuadernación, que ya me habréis visto seguramente usarlo en más de una ocasión, que es súper útil. Las otras partes del conjunto de encuadernación es que no me caben aquí. Y como os he dicho, lo de los... pinceles, voy a poner aquí mis esquineras y si queréis os enseño el resto de cosas que tengo de ella porque son súper útiles. Tengo aquí bien a mano para mis tintas. Estos son los expositores de las tintas Distress grandes
Y también los hacen para las cintas Distress pequeñitas. Mirad qué chulo. Espera, que la he metido al revés, así. Mirad qué monas. Me parecen super cookies aquí en su estantería personalizada. ¡Hala! Si en vez de usar cintas Distress usáis cintas de las que tienen forma de gota, mirad qué bonito este organizador. No me digáis que no es mono. Además viene con unas plaquitas aquí debajo para ayudarte a sacar las tintas. Y así lo hacen dos colores, porque las plaquitas y el chisme para agarrar van en un color y el resto en otro color. Mirad qué bonito. Yo también de esto me enamoré. Y lo tengo también aquí a mano. Tengo también a mano, pero por el otro lado, mirad, esta pieza que es para, bueno, está pensada para poner los pinceles estos de pelo suave, que nos sirven sobre todo, bueno, son pinceles de maquillaje, pero nosotros usamos para las tintas. Mirad, también personalizado con mi nombre. O sea, es que me parece una monada. Y lo del pegamento. Y la verdad es que ya no sé si tengo más cosas de ella, porque, pues eso, como me gustan tanto sus cosas. Mirad, este es el resto del kit de encuadernación. Ya me vais a ver usarlo. Y nada, como os digo, pasaros por su Facebook, porque allí tiene puestas todas las cosetas que tiene hechas, que cada vez saca más cositas. Ha sacado hace poco, que me lo ha enseñado a mí en primicia, una bandejita para los cristales del punto diamante, que puede servir para otras cosas. Yo estoy pensando para qué, porque me ha encantado. Bueno, precioso. Pasaros y verlo. Y como os digo, os voy a dejar aquí abajito todos los datos para que sepáis dónde localizarla, y pronto vendremos usando estas cosas en un nuevo tutorial. ¡Hasta pronto, ideadores!